Soy Trofaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados, seáis todos de nuevo a esta que es vuestra casa, la casa del mundo acorazado, y hoy va a ser la casa de las ametralladoras, porque es algo bastante obvio, algo que todos conocéis, pero que hay muchísimos detalles que estoy seguro que desconocéis. Me voy a centrar en los detalles de los principios del arma, un arma que ha segado muchísimas vidas, ha costado centenares de miles de vidas y que, extrañamente, en sus inicios solo tuvo más que fracasos. Me voy a centrar también en los primeros conflictos en que participó el arma, pero, lógicamente, un apartado importante va a ser la Primera Guerra Mundial. Espero, como siempre, que os guste, que se gane un like y venga, nenes, que empezamos. Las ametralladoras. Yo empezaría mi voz en off del día de hoy diciendo que la ametralladora en 1914 era un dispositivo extremadamente primitivo. Lo era tanto que no encajaba en ninguno de los ejércitos de la época, pues era un arma muy poco probada en un ejército moderno, y ese hecho, unido a que a menudo eran armas muy pesadas y difíciles de manejar por un campo embarrado, las hacía muy poco atractivas. Pensad que en esos momentos pesaban de entre 30 hasta 60 kilos. Todo esto es sin tener en cuenta los elementos de transporte, las municiones o incluso los trípodes, que aún a veces pesaban más que la propia ametralladora. Así es que la Primera Guerra Mundial empezaría siendo operada por equipos de entre 4 a 6 soldados y en teoría podía efectuar de 400 a 600 disparos por minuto de un calibre pequeño. Pero eso más adelante ya os aclararé que era más en la teoría que algo conseguible. A destacaros que la tecnología de las ametralladoras iba a mejorar muchísimo a lo largo de la Primera Guerra Mundial en ese breve periodo de tiempo, y lo que es el tema de los disparos por minuto incluso se iba a doblar. Uno además de los problemas que hacían de esta arma, bueno, además que fuera relativamente fiable, es que el sistema de alimentación de la munición era muy liviano. Hacía que en muchas ocasiones se encasquillara o dejara simplemente de funcionar en los peores momentos del combate, pues este sistema de alimentación de balas estaba hecho de tela o de una tira de metal aún muy rudimentaria. Y el caso es que, contrariamente a lo que muchos creen o quieren creer, las ametralladoras en esos complicados inicios fueron una auténtica locura, una pesadilla. Pues aparte de los problemas que os he dicho de la alimentación de las balas en un campo de batalla muy sucio y húmedo, se sumaba el hecho de que se recalentaban muy fácilmente y en pocos minutos quedaban inservibles. De ahí que fuera perfeccionándose rápidamente las técnicas de tiro hasta el punto de ya haber órdenes e instrucción concreta de disparar cortas ráfagas en combate a fin de hacer durar los cañones y el agua que las refrigeraba. Y como estos elementos de enfriamiento del arma pasaron a ser tan y tan importantes, se buscó el resultado mediante dos soluciones opuestas, pero válidas ambas. La primera opción, como ya hemos venido hablando hasta ahora, era el líquido, sobre todo al principio de la guerra, y más adelante apareció la refrigeración con el propio aire. En la primera opción, el líquido o el agua principalmente, era vital disponer de ella en grandes cantidades, cosa que en ocasiones no era posible, y sus servidores, como hemos visto en algunas ocasiones, recurrían incluso al propio orín a fin de mantener en funcionamiento el arma. Pero señores, no nos equivoquemos, porque aunque estas ametralladoras estuvieran bien provistas de agua o reservas ilimitadas, igualmente se recalentaban muy rápidamente, así que las de camisa metálica fueron una buena solución, aunque principalmente se usaron al principio para los cepelines, cazas y bombarderos, que bueno, eran los inicios del arma aérea. Una solución al recalentamiento también fue agrupar un gran número de ametralladoras al fin de asegurarse que si una fallaba, otra cubría su sector. De hecho, esto además iba a resultar capital para que en la batalla del Somme estas agrupaciones de ametralladoras segaran la vida a miles y miles de soldados tan solo en salir de sus trincheras. Una cifra muy consensuada entre los más entendidos es que una sola ametralladora equivalía a unos 80 fusiles, o sea, unos 80 hombres. Una sola además podía cubrir sin demasiados problemas hasta 500 metros de frente, así que eran un elemento importante en cada ejército, ahora que se sabía cómo utilizarlo, y más en guerra de trincheras. En la batalla del Somme concretamente, y gracias a la ineptitud de algunos generales británicos,
Estos iban a perder el primer día de batalla 57.740 hombres, los cuales 19.240 fueron mortales. Y las ametralladoras pues iban a tener mucha culpa de ello. Buena prueba de ello, o buena cuenta de lo que os estoy contando, es lo ocurrido con el regimiento británico Newfoundland, uno de los más famosos por su trágico final. El Newfoundland estaba formado por unos 800 hombres, siendo el Somme su primer contacto con el combate. En este fatídico mes de julio de 1916, el regimiento era parte de la segunda oleada, siendo ese ataque su bautismo de fuego de la unidad. Los 800 hombres salieron con ímpetu de sus trincheras, cargando con furia contra un enemigo al que desconocían su estado tras una semana, señores, de intenso bombardeo de artillería, del cual se habían lanzado más de 1,5 millones de granadas en contra de los alemanes, granadas de todo tipo y tamaños, hasta de 380 milímetros. Bueno, el tema es que no habían acabado con la inmensa mayoría de las posiciones alemanas, aunque no os lo creáis, y todos estos se encontraban bien protegidos y preparados para cuando salieran los ingleses de sus trincheras. Mientras corrían por la tierra de nadie, los ingleses, los alemanes, abrieron fuego. En 6 minutos yacían en el suelo, heridos o muertos o moribundos, más de 760 hombres de un total de unos 800. Una auténtica carnicería que ocasionó, ya veis, por encima del 95% de bajas. Esta acción se iba a convertir rápidamente en una de las más absurdas de la historia de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, pues sencillamente porque el arma utilizada para aniquilar este regimiento británico fue ofrecida a los propios británicos a principios de siglo y estos rechazaron incorporar la ametralladora a su propio ejército. Suena a trola, pero os lo aseguro que es totalmente cierto. Y aquí es donde empiezo a contaros algo paralelo a lo que es la ametralladora. Como bien sabéis, Hiram Stevens Maxim fue un inventor británico-estadounidense conocido sobre todo por la invención de la ametralladora Maxim en 1884, la primera ametralladora portátil y totalmente automática. Pero como quiero haceros entrar en liza un segundo protagonista, pues comentaros pues que, bueno, este señor, el tal Hiram Maxim, no fue el primero en sufrir la vergüenza de tener que escuchar un no de su propio ejército, del ejército de su país, a un producto similar al de Maxim. Todos conocéis la ametralladora Gatling, ¿verdad? La de la 10, las rotativas, ¿ok? Pues Richard Jordan Gatling, que fue el que patentó su ametralladora el 9 de mayo de 1862, también recibió un no por respuesta de su país. Eso sería tras ofrecer su producto a los nacionalistas de la Unión, recibiendo una explicación o un argumento que en esos momentos, pues bueno, o en estos os puede parecer también de pura guasa. Y es que le dijeron que su arma era demasiado potente y que era capaz por sí sola de realizar una auténtica masacre. Estas son palabras textuales. Y la primera vez que leí esto mismo, la verdad es que no es que no me lo creyera, es que pensaba que lo había leído mal, porque estaba en inglés y dije, what the fuck, ¿qué narices es esto? ¿Cómo es posible que alguien le dijera eso al amigo Gatling? Increíble. Bueno, en aquella versión inicial de la ametralladora Gatling, esta era capaz de escupir unas 200 balas por minuto, una cifra realmente considerable, muy alta para la cadencia de tiro anual de esa época. Sin embargo, tenía el mismo inconveniente del invento de Maxim. Era un arma demasiado pesada. Era un arma que no era fácil de mover, lo cual iba a producir que ambos inventores, como tenían los mismos problemas, pues las ventas fueron de ambas muy lentas. Pero bueno, esta venta lenta también ayudó al desarrollo propio del arma. O sea que cuando empezaron a subir estas ventas, cuando empezaron a recibir los primeros contratos importantes, muchos de los problemas de estos livianos inventos ya se habían solucionado. Algunos de los más graves, sobre todo, ya se habían solucionado.
El caso es que la guerra de secesión, como os he dicho, ambos bandos pensaron pues lo mismo, que esta arma pues era un arma que mataba demasiado y la idea no prosperó y Gatling se quedó con las ganas. El hecho es que Gatling llegó a inventar un arma que iba a tener hasta 10 cañones, que además estos 10 cañones no tenían demasiados problemas de enfriamiento, ya que este modelo en concreto solo precisaba del concurso de un solo soldado que accionaba manualmente una manivela que hacía girar estos 6, 7, 8, 9 o hasta 10 cañones. Cada cañón disparaba una vez por cada giro, lo que permitía que el arma pudiera enfriarse sin demasiados problemas, o sea que no se sobrecalentaba como la de Maxim. Posteriormente también se iban a incorporar otras gentes que iban a fabricar armas tipo la Gatling, hasta con 10 cañones también, y que seguirían el mismo sistema creado por Gatling, las mismas directrices. 3 de estas ametralladoras iban a ser introducidas en Japón en 1868 durante la guerra Boshin y fueron usados tanto por el bando del shogunato como por la fuerza imperial. Recuerdo vagamente una película protagonizada por Tom Cruise que salen estas armas en esta época en concreto. Y un poco más tarde, 10 años después, el 4 de julio de 1879, sería el ejército británico con 2 de estas armas las que iban a aniquilar la nación Zulú, siendo la ametralladora una clara protagonista en este hecho, y fue la primera vez que se usó la ametralladora en África. Y para terminar este trocito que os estoy hablando así cara a cara, pues también deciros que en diciembre de 1879 el capitán Astete de la Marina de Guerra de Perú se llevó consigo desde los Estados Unidos algunas docenas de ametralladoras Gatling hacia su país. Estas, durante el transcurso de la guerra que iba a mantener Perú con Chile de 1880, fueron profusamente usadas por la Armada peruana y su ejército. Y sería especialmente importante la Gatling, o sea, el concurso de esta ametralladora en la batalla de Tacna, el 13 de enero de 1881, en el transcurso concretamente del combate naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879, en la que se usaron estas ametralladoras por parte de 2 marineros peruanos que abrieron fuego a discreción desde la cofa del mástil del monitor Huáscar contra la tripulación de la corbeta chilena Esmeralda, que finalmente sería hundida. Pero como suele ocurrir en estos casos, y a pesar del uso intensivo de este tipo de potente y novedoso armamento, Perú acabaría perdiendo la guerra. Y bueno, es hora de retomar el tema de Hiram Maxim, porque lo habíamos dejado hace muchos minutos y queda tela para contar de este señor. Bueno, si lo recordáis, yo lo había apuntado aquí, os lo voy a leer. Dejamos el tema de Maxim en que los combatientes de la guerra civil norteamericana rechazaron su producto. ¿Verdad que no era Maxim? ¿Verdad que era Gatling? Pues lo había puesto así un poco para despistar al personal, pero bueno, me lo voy a ahorrar, lo voy a poner así en plan de cachondeo porque creo que es mejor. Si no, confundimos al personal. El tema es que cuando Maxim le rechazaron por segunda vez su idea de la ametralladora en Gran Bretaña en 1900, era la segunda vez que se lo rechazaban en su país, porque la primera vez había sido en 1885 delante de un nutrido grupo de altos oficiales británicos. Delante de estos hizo una demostración con su ametralladora enfriada por aceite, que era la antigua, y tras la demostración algunos oficiales del ejército británico le faltaron al respeto e incluso le insultaron, argumentando que esa arma era impropia de la guerra. Os lo juro. Increíble, pero cierto. Este es el motivo por lo que se trasladaría su idea a Alemania, donde esta vez sí supieron ver inmediatamente el potencial de esta terrible arma. Tras la compra del invento de Maxim, empezarían a producirse en grandes cantidades en Alemania su ametralladora en un arsenal de Spandau bajo el nombre de Maschinengewehr 08. Y cuando estalló la guerra en agosto de 1914, los alemanes contaban con algo más de unas 12.000 de estas armas, llegando finalmente a dispararse por encima de las 100.000. En cambio, cuando empezó la guerra para los británicos y franceses, no tenían ni 500 en sus arsenales. Los alemanes, siempre menos cerrados, menos rígidos y más sensibles a los nuevos cambios, como volvería a ocurrir años después, no demasiados, en los que Hitler llegaría al poder,
Bueno, rápidamente estos dotarían a la ametralladora del valor que merecía, creando compañías autónomas y separadas de todo lo demás, solamente equipadas con este tipo de arma para dar apoyo exclusiva a los batallones de infantería. Los británicos, en cambio, no crearon su propio cuerpo de ametralladoras hasta octubre de 1915. Mientras tanto, se limitaron a asignar un par de ametralladoras por cada batallón de infantería. En fin, así iban a perder miles de vidas realmente por nada. O digamos que más que por nada, pues por no haber hecho caso a su paisano. Pero cuando finalmente la ametralladora demostraría que era algo realmente capaz de ganar batallas por sí misma, sería en la famosa guerra de trincheras o defendiendo los puntos fortificados estratégicos, en los que, cubriendo las rutas de ataque del enemigo, le iban a infligir a este, tanto un bando como el otro, terribles bajas. Los franceses, en cambio, iban a descubrir rápidamente que el enemigo estaba mucho mejor preparado para la guerra defensiva que para la ofensiva, cosa que les venía realmente fatal, ya que ellos se habían venido regiendo por el Plan 17, que se fundó sobre la base de un espíritu ofensivo y de movimientos rápidos. Algo de manera... bueno, sí... algo que de manera inexplicable les iba a costar perder el país frente a Alemania en un par de semanas, también muy pocos años después del desastre de la Primera Guerra Mundial, no porque perdiera la guerra, sino porque perdieron muchísimos soldados en ella. Los primeros comandantes, como por ejemplo Charles Larenzac, iban a ser despedidos o apartados de sus funciones porque aparentemente no seguían el espíritu que regía el Plan 17 francés. El tiempo iba a dar la razón a este tipo de oficiales, que sin llegar a no avanzar y no cumplir con su deber y su honor, sino lo que no querían bajo ningún concepto era perder o seguir pendiendo hombres inútilmente, pues nada, fueron apartados del servicio. Los británicos descubrieron lo mismo que los franceses, sobre todo poniendo, por ejemplo, lo que os he contado al principio del vídeo sobre el primer día que combatieron en el Somme. De manera curiosa, se ha demostrado a la ametralladora en que en esa época convulsa de guerra total fue realmente un arma eminentemente defensiva. Aunque no hay que pasar por alto el gran esfuerzo en recursos de toda clase que se hizo para crear una ametralladora portátil y que no pesara los horripilantes 30 kilos o los imposibles 60 kilos. Aunque fue o resultó muy complicado y en general los esfuerzos no llegaron a ningún sitio, pues lo creado no era del todo pulido, no era del todo satisfactorio. La Lewis, por ejemplo, era una ametralladora diseñada en Estados Unidos y usada en la Primera Guerra Mundial por las fuerzas del Imperio Británico. Se usó en la aviación y en los carros de combate Mark I, pero en general su uso no acabó de convencer, lo que provocaría que los norteamericanos apenas la tuvieran en sus filas o en armados sus soldados, siendo la BAR, la Browning Automatic Rifle, su sustituta. La Lewis, por ejemplo, pesaba unos 12 kilos y transportarla por el campo de batalla a peso resultaba muy inoperante, era bastante imposible. Esto solo lo podéis ver en los videojuegos, en el Battlefield 5 o lo que queráis, o en el Battlefield 1, lo que haya salido, porque no recuerdo haberla usado demasiado, honestamente. Pero se optó para transportarla en carros con ruedas o animales de carga, cosa que estaba condenada al más absoluto fracaso, ya que la infantería misma superaría tales métodos. Pero ya en 1918 había algunas ametralladoras absolutamente formidables, como la Bergmann, por ejemplo, la MP-18, que sería el arma básica de los Sturmtruppen, las tropas de choque alemanas, y que empezarían a marcar un futuro muy claro para el arma. Aunque, eso sí, la gran mayoría seguían transportándose en carros de tiro o bien se empezaban a generalizar en la nueva arma acorazada que estaba naciendo por entonces. También en la aviación se estaba ya dotando de esta clase de armas masivamente, con cambios tan fundamentales como los avances alemanes en equipos y interruptores que ya le iban a posibilitar a la ametralladora incluso disparar entre las palas de madera de la hélice principal. Otro dato interesante que va al pelo para este tema que estamos hablando, o para el tema de los aviones, es la adopción de la ametralladora también como arma antiaérea con sus ajustes específicos para disparar en dirección al cielo, con Francia e Italia al frente de estos avances específicos y tecnológicos. También empezaron en esa época a montarse profusamente los buques de guerra a modo de, armas antiaéreas y de defensa cercana.
Y como es lógico, siempre podríamos hablar de 1001 ametralladoras que en esa época se inventaron. Una de ellas, seguramente, bueno, las que se han podido conocer a través, por ejemplo, del Battlefield 1 y que mucha gente no conocía y realmente está considerada como una de las ametralladoras medias mejores de esa etapa de la historia, es la Madsen, por ejemplo. Pero bueno, visto un poco todo lo que os he ido contando, creo que es un poco un resumen, un poco a lo bestia, pero un resumen de todo lo que quería deciros hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien, al menos un ratito. Y nos vemos muy prontito, antes de que termine el año, con otro vídeo, si Dios quiere. Y si no, pues ya os lo anunciaré con algún especial de antes de que se termine el año. Un saludo, hasta muy prontito, no os olvidéis de los likes, que muchas veces la gente se los olvida y al menos es lo mínimo que pedimos los creadores de contenido a fin de que nuestro trabajo no sea reconocido, porque ya sabéis que el hacer, bueno, ¿qué os voy a contar ya que no haya dicho ya, no? El hacer el texto, el materializarlo, el ponerlo, el buscar las fotos, lamentablemente el tema del vídeo ya sabéis cómo está porque es prácticamente imposible el usarlo si no quieres tener en un futuro muy próximo problemas. Y nada, un saludo, un abrazo a todos, nos vemos muy prontito y ¡hasta luego, nenes! ¡Chao, chao! Ah, bueno, voy a ir poniendo libros aquí detrás mío para que los podáis ir viendo y me podáis hacer preguntas, no tan solo en los estrenos, sino he pensado que en 2019 vamos a empezar con los directos. ¡Venga, nenes! ¡Chao, chao!